Consideremos la observación operativa. En la pantalla de nuestro complejo instrumental se registra actualmente un objeto de excepcional brillantez visual. Este cuerpo cósmico está clasificado como el cometa C2024 S1 Atlas. Su estructura de cola, iluminada por el sol naciente o poniente, se manifiesta como un trazo minimalista, casi espectral, sobre el terciopelo cósmico. Este fenómeno óptico merece las más altas condecoraciones estéticas. Sin embargo, se requiere un análisis crítico. ¿Qué pasa si este atractivo externo es meramente una fachada que oculta una amenaza letal y discreta? ¿Qué pasa si la pluma más larga y brillante que registramos es, en realidad, un escape químico que se extiende a lo largo de millones de kilómetros? Y el factor más crítico, nuestro planeta está cruzando su zona de propagación. El objetivo de esta investigación es llevar a cabo un análisis experto que aborde el miedo humano profundo y evolutivamente arraigado, el miedo a la intoxicación, el temor a un agente invisible que proviene de un entorno externo. En el espacio informativo, inmediatamente después del descubrimiento del cometa Atlas, se registró una oleada de alarma pública. Titulares presentados en negrita transmitían advertencias. La Tierra se sumergirá en una nube de cianuro. Atlas trae patógenos extraterrestres. Estas narrativas no son simplemente producto de la especulación mediática. Representan una correlación directa con un precedente histórico ocurrido hace más de un siglo, que ahora se replica con renovada intensidad, pero bajo una nueva designación: Atlas. La génesis de esta ansiedad se remonta a 1910, durante el regreso del famoso cometa Halley. La comunidad científica global, armada con analizadores espectrales nacientes, obtuvo por primera vez la capacidad de verificar detalladamente la composición química de su cola. El astrónomo francés Camille Flammarion emitió una declaración que causó una conmoción mundial. Él constató que la estructura de la cola del cometa contenía cianógeno. Debemos aislar este término, cianógeno. Esta es una sustancia gaseosa que, al interactuar con el agua, se transforma en ácido cianhídrico, uno de los venenos de acción más rápida y altamente tóxicos del planeta. Flammarion, una figura de indiscutible autoridad científica, no pudo minimizar la importancia de esta información. Sus declaraciones, difundidas instantáneamente por la prensa mundial, fueron percibidas como un veredicto. La Tierra pasaría a través de la cola de Halley y toda la existencia biológica en el planeta sería extinguida debido al envenenamiento. La reacción social en el umbral del siglo XX se caracterizó por la histeria y lo tragicómico. Una ola de pánico comenzó a extenderse por Europa y América, que hoy se califica como la trama de una producción cinematográfica de bajo presupuesto. La población adquirió activamente píldoras anticometas, remedios farmacéuticos falsificados que supuestamente ofrecían protección contra el gas. Entidades comerciales explotaron la situación, vendiendo tiza común envuelta en papel de aluminio por sumas extraordinarias. Los ciudadanos sellaron sus ventanas y marcos de puertas, intentando asegurar el aislamiento hermético de sus residencias. Algunos individuos usaron materiales de tela húmeda para tapar grietas, buscando contrarrestar la amenaza invisible. Esta fue una demostración del triunfo de la ansiedad irracional sobre los principios de la racionalidad. Todas estas medidas y medicamentos de protección eran completamente inoperantes, pero creaban la ilusión de control sobre la situación. Y esta ansiedad, que aparentemente quedó confinada a 1910, se ha reencarnado en el siglo XXI, utilizando el cometa Atlas como detonante, cuando los servicios astronómicos informaron al público que la cola del cometa C2024, S1, se había extendido por decenas de millones de kilómetros. Esta información resultó suficiente. Cianógeno, compuestos de agua, metano, todos estos componentes estaban presentes en la pluma del Atlas. La comunidad de Internet recordó inmediatamente la historia de Halley y construyó un nuevo mito, más sofisticado. La discusión ahora concierne a algo más que solo cianuro. Ahora circula información de que la cola del Atlas lleva no un químico, sino una toxina biológica. Los adherentes a la teoría de la panspermia, que postula que los elementos de la vida podrían haber sido traídos a la Tierra desde el espacio exterior, han reformulado esta hipótesis en el contexto de escenarios catastróficos. Afirman que dentro del núcleo helado de Atlas, preservadas en frío absoluto durante miles de millones de años, acechan esporas y agentes virales contra los cuales el sistema inmunológico humano no posee defensa. ¿Qué pasaría si el planeta Tierra, al pasar a través de la pluma del Atlas, fuera sometido a una influencia
evidencia biológica que provocaría una nueva pandemia no identificada, significativamente más amenazante que todos los virus conocidos. Estos microorganismos cósmicos son el adversario ideal, son invisibles, provienen del vacío y son imposibles de predecir. El nombre Atlas, que ya tiene la reputación de ser un cometa condenado que se fragmenta, encaja perfectamente en esta narrativa. No solo se está desintegrando, sino que está dispersando deliberadamente su carga letal. Aceptemos los términos de esta amenaza hipotética y recurramos a las leyes de la física. Llevaremos a cabo una confrontación entre el pánico y los datos empíricos, utilizando la métrica de la densidad como prueba principal. Sí, el análisis espectral confirma la presencia de moléculas de cianógeno en la cola del cometa Atlas. Pero estamos obligados a plantear la pregunta analítica clave: ¿en qué concentración específica? Para comprender la escala de este error, uno debe entender lo que representa una cola de cometa. No es una densa nube de aerosol. Es el vacío más puro y extremo imaginable. Nuestra atmósfera, nuestra cúpula protectora, contiene 30 quintillones de moléculas por centímetro cúbico a nivel del mar. En la zona más densa de la pluma del cometa Atlas, la concentración de sustancia es solo de alrededor de 1000 moléculas por centímetro cúbico. Para mayor claridad, el vacío más profundo que podemos crear en un laboratorio terrestre es miles de veces más denso que la cola del cometa. Cuando la Tierra atraviesa la cola del Atlas, y esto ocurre si las órbitas coinciden, no estamos entrando en una zona de intoxicación, simplemente estamos contactando moléculas que están físicamente separadas por distancias de cientos de metros. Nuestra barrera atmosférica, esta densa capa de aire de cientos de kilómetros de espesor, es millones de veces más densa que la pluma. Las moléculas de cianógeno, al chocar con las moléculas de oxígeno y nitrógeno de nuestra atmósfera a velocidades de decenas de kilómetros por segundo, no penetran hacia el interior. Son sometidas a una destrucción disociativa instantánea. Se descomponen en átomos no tóxicos bajo la influencia del impacto cinético y la radiación ultravioleta. Esto es comparable a un solo mosquito que vuela a la velocidad de un avión supersónico y choca contra una placa de acero. No la penetra, se desvanece instantáneamente, sin dejar rastro material. Es por esta razón que la Tierra pasó a través de la cola del cometa Halley en 1910 y ni un solo organismo biológico sufrió por el cianuro. La única víctima de ese pánico fue el principio de la racionalidad. Hoy, cuando discutimos el cometa Atlas, estamos observando una recurrencia de este drama, pero en formato digital. El miedo al cianuro cósmico es, en esencia, el miedo a nuestro propio nivel de desinformación. Dentro del marco de este estudio, profundizaremos en el análisis. No solo refutaremos el concepto de una amenaza química, sino que también realizaremos un desglose del fenómeno de la doble cola del cometa Atlas, cada parte de la cual consta de diferentes elementos químicos y opera de acuerdo con sus propios principios científicos estrictamente verificados. Determinaremos por qué nuestra ansiedad por una toxina invisible es significativamente más peligrosa que la toxina misma, y proporcionaremos una respuesta final a la pregunta de por qué. A pesar de todas las confirmaciones científicas de seguridad, la gente continúa invirtiendo en equipos de protección que nunca serán necesarios y cree que el objeto más espectacular en el cielo es, de hecho, nuestro adversario más serio. Para argumentar por qué la pluma del cometa no es un vector químico letal, sino más bien una ilusión cósmica, debemos llevar a cabo un análisis estructural detallado de este fenómeno. Procedemos a la siguiente fase de investigación de nuestro análisis, donde la ansiedad sobre el cianógeno se anula por las leyes de la difusión de gases y la densidad. La óptica astronómica, a diferencia de los titulares de noticias en pánico, no registra una sola pluma, registra dos, y cada una opera de acuerdo con sus propios principios científicos estrictamente verificados que debemos detallar. Debe establecerse que la pluma del cometa Atlas que observamos no es una estructura monolítica, sino que representa un sistema dinámico complejo. Se trata de dos objetos fundamentalmente diferentes, formados por dos fuerzas distintas del Sol. La primera y más masiva pluma es la cola de polvo. Contiene partículas microscópicas, polvo de silicato, fragmentos orgánicos, gránulos de carbono. Estos elementos se liberan del núcleo del cometa en el proceso de sublimación, la transición de fase del hielo a un estado gaseoso. Dos fuerzas actúan sobre el polvo. La primera es la influencia gravitacional del Sol, que intenta atraerlo hacia la estrella. La segunda, más paradójica, es la presión de la luz solar, o fotones.
Estos fotones, aunque sin masa, poseen impulso y empujan las partículas lejos de la estrella. Dado que estas fuerzas no impactan el polvo perfectamente simétricamente y las partículas tienen masas diferentes, la cola de polvo siempre exhibe una forma de arco característica. Se retrasa con respecto a la trayectoria del cometa, asemejándose visualmente a la estela de un barco, y es la principal fuente de brillo visible a simple vista, funcionando como un reflector gigantesco. La segunda pluma, significativamente más compleja y menos notable, es la cola de iones o plasma. Esta es la causa principal de todas las ansiedades. Consiste en moléculas ionizadas, esos mismos gases volátiles, incluido el cianógeno, que fueron liberados del núcleo. Se ionizan bajo la influencia de la radiación ultravioleta y de rayos X de alta energía del Sol, transformándose en plasma. Estas partículas cargadas no se ven afectadas por la presión de la luz, sino por el campo magnético del Sol, que es transportado por el viento solar. Las líneas de campo magnético capturan estos iones y los transportan estrictamente radialmente lejos de la estrella. En consecuencia, la cola de iones aparece recta como un rayo láser y siempre está orientada directamente lejos del Sol, independientemente de la dirección actual del movimiento del cometa. Es en este brillo azulado donde el análisis espectral descubrió el mencionado cianógeno letal. Ahora que hemos identificado la localización del potencial tóxico, analicemos su concentración, que es la piedra angular de este pánico. La ansiedad sobre el cianógeno que se apoderó del público en 1910 se basó en un hallazgo científico fidedigno, pero absolutamente incompleto. La cola del cometa contiene un veneno letal. Para comprender el absurdo del pánico masivo, debemos referirnos a los indicadores cuantitativos. Llevemos a cabo un experimento mental que designamos como el teorema de la rarefacción. La cola del cometa no es una mezcla gaseosa densa o humo. Es el vacío más puro y extremo que se puede concebir en nuestro sistema solar. Imagine un volumen de 1 kilómetro cúbico. En la atmósfera terrestre, a nivel del mar, este volumen contiene 30 quintillones, es decir, 30 seguidos de 18 ceros, de moléculas. Esta es una masa colosal y densa. En el área más densa de la pluma del cometa Atlas, en su corriente gaseosa, la concentración de sustancia es, en el mejor de los casos, solo alrededor de 1000 moléculas por centímetro cúbico. Y esta es la concentración total de todos los componentes gaseosos. La concentración de cianógeno en este volumen es solo una fracción de un porcentaje. Cuando la Tierra atraviesa tal pluma, no está entrando en un ataque químico, simplemente está contactando moléculas que están separadas físicamente por distancias de cientos de metros. Nuestra barrera atmosférica, esta densa capa de aire de cientos de kilómetros de espesor, es millones de veces más densa que la cola del cometa. Las moléculas de cianógeno, al colisionar con las moléculas de nitrógeno y oxígeno de nuestra atmósfera a velocidades de decenas de kilómetros por segundo, no penetran hacia el interior. Son sometidas a un impacto disociativo instantáneo. Los enlaces moleculares se rompen. El cianógeno, que es no tóxico en su estado ligado, se descompone en átomos inofensivos de carbono y nitrógeno que se disuelven inmediatamente en el aire, sin dejar olor ni daño. Nuestro filtro atmosférico funcionó sin fallos en 1910 y funcionará de manera similar hoy. Nunca ha existido una amenaza de intoxicación para la población de la Tierra. El mito del cianógeno demostró ser resistente debido a un solo factor, el desconocimiento de la escala. En 1910, cuando los científicos anunciaron el cianógeno, la mayoría de la gente carecía de comprensión sobre la densidad atmosférica y los principios de difusión. Era más fácil para ellos imaginar un depósito de veneno que una nube enrarecida, donde las moléculas se pierden en el espacio. Los periodistas se centraron en la palabra veneno y no en los datos numéricos, que eran demasiado técnicos y complejos. La ansiedad generó un beneficio financiero sustancial, mientras que la ciencia solo provocó un encogimiento de hombros escéptico. Ahora pasemos a la fase moderna de esta paranoia, la hipótesis de la panspermia o los virus cósmicos. Este miedo tiene un fundamento más profundo, casi filosófico. La panspermia es una hipótesis científica fundamentada de que la vida o sus elementos básicos pudieron haber sido transportados a la Tierra desde el espacio.
Y, de hecho, el análisis espectral de los cometas, incluidos los datos recopilados por misiones espaciales, confirma que los cometas son verdaderos contenedores cósmicos que transportan compuestos orgánicos. Se han encontrado moléculas orgánicas complejas en las colas de los cometas, incluidos alcoholes, aldehídos y aminoácidos, que son los bloques de construcción fundamentales de las proteínas, la base de la vida. Esto nos lleva al giro científico clave. La cola del cometa Atlas no es solo un tóxico que está ausente, sino también una fuente de vida que no nos causa miedo. Sin embargo, ¿puede un cometa transportar un virus asesino? Aquí volvemos a invocar nuestro escudo atmosférico. Para sobrevivir y comenzar la replicación en la Tierra, una espora o virus cósmico debe superar dos barreras letales. La primera es la radiación cósmica. El ADN de cualquier virus o espora en el espacio abierto, bajo la influencia de la radiación ultravioleta y de rayos X, se destruye en cuestión de horas o días. Solo las esporas profundamente encapsuladas dentro del núcleo pueden sobrevivir. La segunda barrera es el choque térmico al ingresar a la atmósfera. Ningún virus conocido es capaz de sobrevivir a temperaturas de miles de grados que surgen durante la entrada hipersónica. El paso a través de la cola enrarecida del cometa Atlas no conlleva ninguna amenaza biológica. La pluma no es un arma biológica, es una muestra de museo cuyo contenido ya ha sido esterilizado por la radiación cósmica. En resumen, nuestro análisis confirmó que el miedo a la pluma asesina es una fobia histórica que se repite con cada nuevo objeto cósmico. Tememos al cianuro, cuya concentración es demasiado baja para causar daño, y a los virus que no sobrevivirán a nuestro escudo atmosférico. Nuestra atmósfera es nuestro mecanismo de protección ideal y confiable, formado por la propia naturaleza. Y cada vez que los cometas Atlas o Halley cruzan la órbita de la Tierra, solo confirman: estamos a salvo. No necesitamos píldoras anticometas. Requerimos un análisis crítico y conocimiento de la física del bachillerato. Estamos preparados para la culminación, donde veremos cómo el pánico transformó un evento cósmico ordinario en una farsa tragicómica. Nuestra investigación avanza a la etapa decisiva. Hemos reunido pruebas que confirman la densidad insignificante de la cola del cometa. Es hora de analizar cómo estos hechos irrefutables colisionaron con la histeria masiva que, al igual que un agente infeccioso, se apoderó del mundo. Entramos en la sala del tribunal, donde el acusado es el cianógeno letal y el jurado está compuesto por millones de personas aterrorizadas que vivieron en 1910, cuyo pánico se reproduce completamente hoy en las corrientes de información que mencionan al cometa Atlas. Este fue el momento de máxima ansiedad, provocado por una sola palabra: veneno. El evento clave que se convirtió en fundamental para todas las subsiguientes fobias cósmicas, incluidas las asociadas con nuestro cometa Atlas, ocurrió el 18 de mayo de 1910. Precisamente en este día, el planeta Tierra, según cálculos precisos, debía cruzar la cola del famoso cometa Halley. En la sociedad se esperaba un milagro o una catástrofe total. Periódicos en Nueva York, Londres y París se publicaron con titulares que hoy parecen absurdos, pero que en aquel entonces sonaban como una sentencia de muerte, obligando a la gente a huir de las ciudades aterrorizada. La Tierra se dirige hacia el gas tóxico, la última hora de la humanidad. ¿En qué se basaron los periodistas para crear esta ola de horror? Citaron la autoridad de la ciencia, pero lo hicieron de manera distorsionada y fuera de contexto. Sí, el astrónomo francés Dr. Flammarion confirmó la presencia de cianógeno, pero también intentó explicar que la concentración de gas era insignificante. Sin embargo, sus argumentos racionales fueron ahogados por el coro general de pánico. La creencia en el fin inminente del mundo fue alimentada no solo por los titulares, sino también por la venta activa y cínica de equipos de protección. Comerciantes emprendedores vendieron paraguas anticometas, cometinas y botellas de oxígeno. La mayoría de las veces se trataba simplemente de contenedores con aire común o píldoras hechas de tiza y azúcar, vendidas a precio de oro. Este fue el primer ejemplo histórico prominente donde el miedo a una amenaza cósmica se convirtió en un negocio multimillonario. Al comienzo del siglo XX, la gente carecía de suficiente conocimiento sobre la física atmosférica. No podían comprender la escala del vacío. Les parecía que la cola del cometa era un denso y espeso smog que se asentaría sobre las ciudades como niebla y sofocaría a todos. Es mucho más fácil imaginar un depósito de veneno que una nube enrarecida, donde las moléculas están separadas por cientos de metros.
La gente se atrincheró en sus hogares, escondiéndose bajo telas húmedas, con máscaras de gas, o en los tejados, esperando el apocalipsis. Y así llegó la noche del 17 al 18 de mayo. Millones de personas estaban despiertas. ¿Y qué estaba sucediendo en la atmósfera en ese momento? Nada. La Tierra, moviéndose a una velocidad de unos 30 kilómetros por segundo, impactó la cola de Halley. Las moléculas de cianógeno que volaban hacia ella chocaron con nuestra atmósfera, que es un escudo súper denso e impenetrable para ellas. A velocidades de decenas de kilómetros por segundo, estas moléculas sufrieron un impacto disociativo instantáneo. Los enlaces moleculares se rompieron. El cianógeno, que es no tóxico, se descompuso en átomos de carbono y nitrógeno que se disolvieron inmediatamente en el aire, sin dejar olor ni daño. Nuestro filtro atmosférico funcionó impecablemente. La culminación que el mundo entero esperaba se convirtió en un anticlímax absoluto. Fue el fin del mundo más aburrido de la historia. En la mañana del 19 de mayo, la gente despertó. El sol había salido, los pájaros cantaban y todos seguían vivos. Los periódicos que ayer gritaban sobre la muerte, hoy imprimían titulares avergonzados sobre un rescate milagroso e intervención divina. La explicación científica sobre la densidad y el vacío era demasiado compleja para competir con la salvación milagrosa religiosa. Este no fue un triunfo de la ciencia, pero fue la prueba más convincente de la seguridad de la Tierra. Este episodio tragicómico es la clave para entender los miedos asociados con el cometa Atlas. Las ansiedades sobre el cianógeno, sobre la contaminación biológica, son un vínculo directo e inquebrantable con el pánico de 1910. Estamos genéticamente inclinados a temer lo invisible, y cada nuevo cuerpo cósmico que contiene cianógeno se convierte para nosotros en una recaída de este trauma psicológico. Pero hay otro aspecto científico moderno que debemos considerar para finalmente desacreditar el mito de la pluma asesina. Esta es la pregunta de qué más llevan los cometas además de cianógeno. El análisis espectral de los cometas modernos, incluido nuestro Atlas, muestra que sus colas contienen significativamente más cosas de interés que veneno. Por ejemplo, agua, o, más exactamente, hidroxilo, un producto de la descomposición del hielo de agua, monóxido de carbono, amoníaco, metano y, lo más importante, compuestos orgánicos complejos. Se han encontrado aminoácidos, que son los bloques de construcción de las proteínas, la base de la vida, en las plumas de los cometas. Esto nos lleva al giro científico central. La cola del cometa Atlas no es veneno. La cola del cometa es quizás evidencia de nuestro propio origen. Los cometas, al dispersar sus compuestos orgánicos en el espacio, pudieron haber sembrado la Tierra con elementos químicos. Por lo tanto, lo que tememos puede ser nuestro ancestro genético. Pero aquí surge una sutil pregunta científica. Si un cometa transporta compuestos orgánicos, ¿puede transportar un arma biológica? Aquí volvemos a invocar nuestro escudo atmosférico. Para sobrevivir y comenzar la replicación en la Tierra, una espora o virus cósmico debe superar dos barreras letales. La primera es la radiación cósmica. El ADN de cualquier virus en el espacio abierto, bajo la influencia de la radiación ultravioleta y de rayos X, se destruye en cuestión de horas o días. La segunda barrera es el choque térmico al ingresar a la atmósfera. Ningún virus o bacteria conocido es capaz de sobrevivir a temperaturas de miles de grados que surgen durante la entrada hipersónica. El paso a través de la cola enrarecida del cometa Atlas no conlleva ninguna amenaza biológica. La pluma no es un arma biológica. Es una muestra de museo cuyo contenido ya ha sido esterilizado. En resumen, nuestro análisis ha demostrado que el miedo a la pluma asesina es una fobia histórica que se repite con cada nuevo cometa. Tememos al cianuro, cuya concentración es demasiado baja para causar daño, y a los virus que no sobrevivirán a nuestro escudo atmosférico. Nuestra atmósfera es nuestro mecanismo de protección ideal y confiable, formado por la propia naturaleza. Y cada vez que los cometas Atlas o Halley cruzan la órbita de la Tierra, solo confirman, estamos a salvo. No necesitamos píldoras anticometas, requerimos un análisis crítico y conocimiento de la física del bachillerato. En la sección final de nuestro informe, superaremos esta reflexión histórica y química. Resumiremos, ¿qué debemos hacer con la ansiedad que se monetiza tan fácilmente en el espacio informativo? ¿Cómo podemos proteger nuestro aparato cognitivo de la desinformación cósmica? ¿Y por qué, a pesar de toda la evidencia, seguiremos esperando de los cometas no solo placer estético, sino también consecuencias fatales?
encontraremos las respuestas en la sociología de las masas. La primera y más importante conclusión concierne a nuestra psicología del riesgo. Nosotros, como especie, estamos evolutivamente programados para temer lo que se mueve rápidamente, inesperadamente y de forma brillante. El cometa encaja perfectamente en este arquetipo de amenaza. Viene de la oscuridad, tiene una cola, como un antagonista mítico, y lleva veneno que nosotros mismos identificamos en él. Es mucho más fácil temer al cianógeno que está a millones de kilómetros de distancia que a la amenaza real que nos rodea todos los días. Por ejemplo, la contaminación del aire en una gran ciudad, la concentración de monóxido de carbono o dióxido de azufre en la atmósfera sobre una metrópoli durante la hora pico excede la concentración de cianógeno en la parte más densa de la cola de un cometa en decenas de miles de veces. Pero no compramos máscaras de gas para ir a trabajar, las adquirimos para defendernos de un peligro fantasma. Esta es la llamada inflación de amenazas. Si en 1910 fuimos intimidados por un tóxico, hoy, en el siglo XXI, el mito ha mutado. Ahora se nos asusta con virus y bacterias cósmicas invisibles. ¿Por qué? Porque la pandemia reciente nos enseñó a temer más una amenaza biológica que una química. Los teóricos de la conspiración simplemente toman nuestro trauma colectivo y lo proyectan en el cosmos. Afirman, sí, sobreviviste a un virus terrestre, pero no sobrevivirás a uno alienígena. Este miedo no se puede curar con hechos científicos porque cumple una función social. Nos distrae de problemas más complejos y artificiales: la crisis climática, la contaminación oceánica, la ineficiencia de los sistemas de salud. Es mucho más fácil luchar contra un cometa que contra el propio estilo de vida. La segunda conclusión concierne al valor real de nuestra atmósfera. Nuestro análisis demostró que nuestro principal protector no son las agencias espaciales, ni el sistema Atlas, ni los misiles nucleares. Nuestro protector principal es la densidad del aire. La atmósfera terrestre no es solo una mezcla de gases, es una barrera de defensa ideal, multicapa y constantemente activa. Nos protege de la radiación ultravioleta, incinera pequeños meteoritos y, como hemos establecido, neutraliza instantáneamente cualquier agente químico que llegue desde el vacío. Debemos tratar nuestra atmósfera como un aparato de protección invaluable y único que no puede ser reemplazado. Es esa capa delgada la que hace posible toda nuestra civilización. En este contexto, el propio cometa Atlas y su pluma nos presentan una sorprendente lección filosófica. La cola del cometa, que percibimos como veneno, puede ser, de hecho, la cuna de la vida. Si la teoría de la panspermia es correcta, entonces los aminoácidos y las moléculas orgánicas complejas que detectamos en la pluma del cometa son evidencia de que la vida en el espacio no es un fenómeno único. Los cometas no son mensajeros de la muerte, son distribuidores cósmicos de vida que han sembrado la Tierra con elementos químicos. Cada vez que la Tierra pasa a través de una pluma cometaria, posiblemente está recibiendo una pequeña y nueva porción de materiales de construcción. Tememos lo que podría matarnos, pero ignoramos lo que nos dio la vida. La conclusión final es una de perspectiva. Reconocemos que el miedo a los cometas no desaparecerá. Incluso ahora, mientras discutimos el cometa Atlas, nuevos objetos aún por descubrir se están moviendo en la nube de Oort. Tarde o temprano, los astrónomos descubrirán un nuevo cometa que también tendrá cianógeno en su cola, y el Internet explotará de nuevo con titulares sensacionalistas. Esto es inevitable. ¿Qué podemos hacer? El único búnker efectivo contra las amenazas informativas es el pensamiento crítico. La próxima vez que vea la palabra veneno en un titular, pregúntese, ¿a qué concentración? La próxima vez que le digan que un virus vino del espacio, recuerde el cinturón de radiación y el choque térmico al ingresar a la atmósfera. La ciencia nos proporciona no solo respuestas, sino también un arma contra el miedo. Y esta arma es el conocimiento de las leyes del vacío, la difusión y la física. Debemos valorar no solo el esplendor visual de la cola del cometa, sino también su seguridad. Esta es la verdad más importante que nos han enseñado tanto el cometa Halley como su hermana moderna, Atlas. Estamos a salvo. No necesitamos máscaras de gas. Solo requerimos una cosa: dejar de temer las amenazas imaginarias y concentrarnos en las reales que exigen una solución científica y política. Con esto concluimos nuestro análisis. Hemos demostrado que la amenaza era falsa, pero la lección que hemos aprendido es invaluable. Observen el cielo. No hay toxinas allí, solo estética y material infinito para nuevas investigaciones científicas. Hasta la próxima, en la frecuencia de la racionalidad.